Vamos a arrancar entonces. Parece que estamos todos un poco con fiaca hoy. Bueno, bueno, vamos a arrancar con lo que vamos a ver hoy. Vamos a seguir con integrales dobles. A ver, alguien me pregunta si la clase que viene vamos a hacer un repaso, un modelo de examen. Bueno, yo lo había pensado más que nada, no sería no un modelo, sino voy a ver si en estos días les puedo dejar una actividad en el aula virtual con algunos ejercicios, como para que ustedes repasen, pero la idea es que sea una clase de consulta, cosas que le hayan quedado, y bueno, y en todo caso ver si tienen duda con alguno de esos ejercicios, eh, también para que lo tengamos en cuenta, para que lo podamos ver, o algunos otros ejercicios que le hayan quedado, que no hayan entendido, ya sea de, de las clases o de las guías, o algún otro ejercicio que ustedes tengan. Más que nada es eso. De todas maneras, yo voy a ver si mañana o el sábado les cargo una actividad, aunque sean 4 o 5 ejercicios, para que hagan. Bueno, eh, vamos a seguir con integrales dobles. Hoy vamos a ver cómo hacer un cálculo de áreas planas y volumen con integrales dobles. Vamos a empezar, con el cálculo de áreas planas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros definimos una integral doble? Teníamos la integral doble en un determinado dominio de una función f de x, y por ese diferencial de área, ese diferencial de x, diferencial de y. Por eso es que esto nos representaba un volumen. Una altura por un área nos daba un volumen. Si esta función es igual a 1, ¿sí? Si esta función es igual a 1, como por ejemplo vemos acá, z igual a 1, entonces el área del dominio, como tenemos acá, esta base que está en un color más oscuro, el dominio, va a coincidir numéricamente con el volumen del sólido. Es decir, si ahora f de xy es igual a 1, como 1 es un elemento neutro, lo que vamos a obtener entonces es esa integral doble en ese dominio por solamente el diferencial del área, ¿sí? Diferencial de x, diferencial de y. Y de esa manera lo que vamos a estar obteniendo es el área. Si nosotros tenemos, eh, para que lo entendamos un poco más, si tenemos una caja, se me fue un poco, supongamos que el largo es de 2, el ancho es de 3 y la altura es de 1. Su volumen sería 2 por 3 por 1 es 6. Y el área de la base, de esa caja, que sería esta cara, esa área también es 2 por 3, que es igual a 6. Entonces, numéricamente son iguales. Cuando la altura es de 1, el volumen que está encerrado numéricamente coincide con el área del dominio, por eso podemos utilizar las integrales dobles para cálculo de áreas planas. Acá. Y cálculo de volumen,
si nosotros tenemos un cuerpo que está limitado superiormente por una función, vamos a llamar a F2, a esa función, e inferiormente por una función z igual a F1 de x y de y, nosotros necesitamos encontrar el volumen que está contenido entre esas dos superficies en este dominio de integración, ¿sí? Las dos comparten este dominio. Fíjense que, entonces, si nosotros la integral doble, vamos a ver por qué vamos a calcular de esta manera el volumen. La integral doble de esta función f2, como vemos acá, la integral doble en este dominio de la función f2 nos va a estar indicando, ¿se acuerdan cuando veíamos la semana pasada? El volumen que hay debajo de esa función dentro de ese dominio. Y la integral, vamos a hacerlo con este color, esta integral, es decir, la integral doble en ese dominio, pero ahora de la función f2, por definición de las integrales, nos va a estar dando este volumen. Por lo tanto, si nosotros restamos esas dos integrales, lo que vamos a obtener es lo que está encerrado entre ellas. Para recordarlo siempre, por eso, acuérdense, ustedes lo vieron en análisis matemático 1 cuando hacían cálculo de área, de identificar a esas funciones como función techo y función piso. Por lo tanto, F2, que es la que va a estar limitando por arriba, va a ser la función techo, y F1, que es la que está limitando por debajo, la vamos a llamar función piso. Y hacemos esa resta de esas funciones y vamos a calcular la integral doble en ese dominio y de esa manera vamos a obtener el volumen encerrado por las dos superficies. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio donde tenemos que calcular el área que está comprendida entre la función x más y menor o igual a 3. X más y igual a 3 es esta recta que corta al eje X al eje Y en 3, al eje X en 3, y tenemos que tomar los valores menores, es decir, que sean, vamos otra vez, estos valores serían x más y menor o igual a 3. Luego tenemos y cuadrado menor o igual a 4x. Ahí vamos a tener una parábola horizontal, y como tienen que ser los valores menores, van a ser los valores que están dentro de esa parábola. Y por último nos dice los valores de y mayores o iguales a 0. Los valores de y mayores o iguales a 0 obviamente son todos estos valores, ¿sí? Por encima del eje X vamos a tener todos los valores positivos de y. Entonces, esas tres condiciones van a estar limitando a esto que vemos de color amarillo, donde se unen esas tres funciones que van a limitar esa área. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que calcular. Esta área vamos a definir el dominio de la integral a partir de los límites definidos por el área. ¿Se acuerdan que la semana pasada también veíamos cómo era la mejor manera para identificar o cuál es la forma más conveniente para integrar? Si nosotros aquí planteamos rectas que sean paralelas al eje X, siempre vamos a tener como límite inferior, vamos a tener la parábola, y como límite superior vamos a tener la recta. Eso entonces sería lo más conveniente para plantear. Uy, se me fue. Lo más conveniente entonces es plantear las rectas paralelas al eje X, donde los límites van a ser siempre los mismos.
Si yo integro entonces primero con respecto a x, vamos a ir desde la parábola, acá vamos a despejar x, recuerden que si yo estoy integrando con respecto a x, los límites tienen que ser una función de y, entonces vamos a tener que despejar x de acá y nos va a quedar y cuadrado sobre 4. Ese sería nuestro límite inferior, y el límite superior, ahora despejamos x de aquí, de la primera función, y nos va a quedar 3 menos y, el límite superior. Por último, como siempre les digo que las intersecciones son importantes, tenemos que encontrar las intersecciones, acá estamos en 3 y acá en 2, la intersección acá de la parábola con la recta es lo que vamos a necesitar. ¿Qué valores entonces vamos a tener de y? De 0 a 2 para completar todo el barrido de esa área. Si nosotros invirtiéramos el orden de integración, es decir, si nosotros primero quisiéramos integrar con respecto a y, fíjense que vamos a ir desde el eje a la parábola, pero una vez que nosotros pasamos esta intersección, ya los límites van a cambiar y vamos a ir desde el eje a la recta, por lo cual esto nos indica que tendríamos que hacer, si quisiéramos integrar primero con respecto a y luego con respecto a x, tendríamos que particionar el dominio y tener un dominio 1 y dominio 2 para poder calcular esa área. O sea que nos conviene integrar primero con respecto a x. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a esto, porque sí. con la clase cada pasada lo había entendido, pero me costó un poco hacer los ejercicios. El tema de plantear las flechas, digamos, y ver a dónde. Cuando usted planteó desde 0 hasta 2, hay en partes que chocaba, digamos, primero con la parábola y después con la recta. En ese caso ya no importa, digamos. Nosotros cuando integramos la última, siempre tienen que ser límites numéricos. Esto es así. Esa área se encuentra dentro de un recinto rectangular. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si ustedes ven, cuando vemos dominios regulares, tienen el recinto rectangular? Por ejemplo, en este caso el recinto rectangular iría de 0 a 2, vamos a hacerlo así, en y, esto es y, y acá en x vamos de 0 a 3. Pero si yo planteara que y va de 0 a 2 y x que va de 0 a 3, lo que estaría calculando es toda esta área de un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Quién nos limita entonces? ¿Quién nos va a estar limitando? Son las curvas. Lo único que yo tengo que calcular es lo que está dentro, en esta casa vamos a hacerlo así, dentro de la parábola y la recta que viene así. Entonces, yo necesito solo esta parte. Esa área está dentro de ese recinto más grande. Entonces, cuando yo integro con la primera integral, lo que estoy haciendo con esta, con x, lo que hago es limitar ese espacio, limitarlo adentro de las funciones. Y después, para barrer completamente el área, tengo que hacerlo con con todos los valores, digamos, que van a estar incluidos dentro de ese recinto, de 0 a 2, porque quien me va a estar limitando de dónde a dónde es x. Eso es quien me está indicando de entre qué funciones yo tengo que integrar. No sé si se entendió un poco mejor. Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Bien. Bien. Siempre acuérdense, el último, cuando tenemos un dominio que es rectangular, todos los límites van a ser numéricos. Cuando tenemos dominios de este estilo que no son rectangulares, sino que son regulares, la primera integral va a tener que tener como límites funciones. Y la última siempre va a tener que tener límites numéricos porque la integral nos da un resultado numérico. Bien, como les decía, entonces, si nosotros invirtiéramos el orden de integración, si quisiéramos integrar en primer lugar con respecto a y,
entonces tendríamos que particionar el dominio. Bien, vamos a integrar entonces el área, como recordamos, es la integral para calcular el área, vamos a tener la integral doble del dominio, en este caso este sería nuestro dominio, el área, diferencial de x, diferencial de y. Entonces lo único que ya los límites los tenemos planteados, reemplazamos entonces, vamos a integrar primero con respecto a x entre la parábola y cuadrado sobre 4 y la recta 3 menos y. La integral de diferencial de x es x, entonces vamos a tener que aplicar la regla de Barrow acá, vamos a evaluar a x entre esos límites, reemplazo a x por 3 menos y, que es el límite superior, menos el inferior es y cuadrado sobre 4, o sea que reemplazo la x por y cuadrado sobre 4. No tenemos términos semejantes acá como que para poder reducir, así que directamente vamos a integrar con respecto a y cada uno de estos términos. Integramos el primer término, nos va a quedar 3y, el segundo término menos y cuadrado sobre 2, y el tercer término vamos a tener y al cubo sobre 3, que multiplicado con el 4 nos va a quedar 12. Todo esto lo vamos a evaluar entre 0 y 2, que son los límites para y. Vamos con el límite superior, reemplazo a la y por 2, vamos a tener, primer término va a ser 3 por 2, 6, el segundo término vamos a tener 4 sobre 2, que es 2, y el último vamos a tener 2 al cubo, que es 8, sobre 12 nos va a quedar 2 tercios, menos el inferior, si yo reemplazo a todas las y por el 0, obviamente se nos va a anular, sumamos esto y vamos a obtener que esto es 10 tercios unidades de área. Unidades de área porque nosotros estamos calculando el área de ese dominio de integración. Pero recuerden, esto es alguna pregunta que a veces suelen hacer. Las integrales, ¿cuáles son las unidades de una integral doble? Son unidades de volumen. Eso es una integral doble. Numéricamente, como les expliqué antes, el volumen, si nosotros tuviéramos acá una función z igual a 1, el volumen sería entonces 10 tercios unidades de volumen. Por eso podemos calcular su área, ¿sí? Porque esa altura es de 1, calculamos entonces el área. Nosotros como que acá tenemos 1. Esto nos da unidades de área y 1, al multiplicarlo por 1, que también tiene unidades, vamos a obtener unidades de volumen. Es decir, parece que les hice un poco de lío. Una integral doble siempre nos va a dar unidades de volumen, porque nosotros acá estamos multiplicando. Por ejemplo, imagínense que esto fuera centímetros, centímetros y centímetros. Vamos a tener centímetros cúbicos. Ese valor en volumen, el valor numérico, coincide con el área del dominio. Por eso es que nosotros podemos calcular áreas planas. Pero, para que se acuerden, si alguna vez en un teórico, en un examen, les pregunta qué unidades tendría que tener una integral doble, son unidades de volumen, porque lo que nosotros calculamos con una integral doble es un volumen. Particularmente cuando la función es igual a 1, podemos calcular áreas planas. Bueno, tenemos que calcular el área comprendida por estas parábolas. Vamos a tener la parábola y igual a 2x cuadrado y la parábola y igual a 1 más x cuadrado. Entonces, igual a 2x cuadrado va a ser esta parábola que tenemos por acá, ¿sí? Corta el eje en 0. Y después tenemos la parábola igual a 1 más x cuadrado. Este 1 más obviamente lo que nos está desplazando. Si nosotros tendríamos esa parábola igual a x cuadrado, se desplaza una unidad hacia arriba. No son iguales, obviamente, no es la misma, sino que la parábola que más conocemos, igual a x cuadrado, está desplazada una unidad. ¿Qué vamos a necesitar? Si nosotros planteamos un sistema de ecuaciones de estas parábolas, vamos a encontrar las intersecciones
que las intersecciones van a ser el punto menos 1, 2 y el punto 1, 2. Tenemos que calcular el área que está encerrada entre ellas dos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué nos conviene hacer primero. Si nosotros planteamos, como ven acá, esas rectas paralelas al eje X, en todo el área, en todo el dominio, siempre vamos a ir desde la parábola 2x² a la parábola 1 más x². En cambio, si nosotros quisiéramos integrar con respecto a X, es decir, planteamos esas flechas con respecto a X, en esta parte, hasta llegar a este punto, en esta parte vamos a tener que plantear límites desde la rama negativa de la parábola a la rama positiva, y una vez que pasamos esta intersección, este punto con el eje, esa intersección de la parábola con el eje Y, vamos a tener que ir desde la rama negativa de una parábola a la otra, y de este lado de la rama positiva de la parábola 1 más x² a la positiva de 2x². Entonces, con respecto a X, no nos conviene. Vamos a plantearlo directamente con respecto a Y. Con respecto a Y decíamos que siempre íbamos a mantener los límites desde la parábola 2x², que es nuestro límite inferior, y el superior, que es 1 más x². Las intersecciones, vamos otra vez con esto. Este sería el recinto, este sería el recinto donde se encuentra esa área. ¿Cómo nos damos cuenta de ese recinto? Con las intersecciones. Si yo planteara que X de menos 1 a 1 e Y de 0 a 1, estaría calculando todo esto. Pero, ¿quién me va a estar limitando? Es esto que nosotros hicimos acá, que con respecto a Y, tiene que ir de una parábola a la otra. Y en X, como tenemos ya las intersecciones, ya habíamos obtenido las intersecciones, sabemos que nos vamos a mover desde menos 1 a 1. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si nosotros observamos, esto sería una manera de plantearlo, de X de 1 menos 1 y de la parábola de x² a 1 más x². Pero como hay una simetría a los dos lados del eje Y, hay una simetría, es como un espejo. Entonces, nosotros podríamos calcular que X, los límites para Y van a quedar como están, porque es lo mismo, pero para X podríamos decir que vamos de 0 a 1, y a esa integral, a la integral del área, yendo de 0 a 1, lo multiplicamos por 2 y de esa manera obtenemos el área completa. ¿De qué nos sirve esto? Que si uno de los límites es 0, seguramente cuando apliquemos la regla de Barrow, algo se nos va a simplificar y tenemos que hacer menos cálculos. Entonces, siempre nos sirve tener como límites algún 0. Entonces, entre esta forma de planteo y esta, las dos son correctas, pero vamos a utilizar esta, que es la que más nos conviene. Bien, entonces, como les decía, vamos a integrar con respecto a Y desde la parábola 2x² a 1 más x² y con respecto a X entre 0 y 1, y vamos a multiplicar por 2 a la integral para obtener toda el área completa. Si integramos con respecto a Y, la integral del diferencial de Y es Y. Entonces, ahí lo tengo que evaluar entre estos límites. Reemplazo, límite superior me va a quedar 1 más x², menos el inferior, que sería menos 2x². Acá tenemos términos que son semejantes, podemos sumarlos, restarlos en este caso, nos va a quedar entonces menos x² más 1. Ahora sí ya podemos integrar con respecto a X, y vamos a tener menos, para el primer término, menos X al cubo sobre 3 más X. Todo esto lo voy a tener que evaluar entre 0 y 1. Reemplazamos con el 1 y vamos a tener menos 1/3 más 1, menos el límite inferior. Fíjense que ahora cuando yo reemplace por el límite inferior, se van a anular, o sea que nos va a quedar 0.
Esto que nosotros tenemos acá, menos 1/3 más 1, es 2/3. Y como veníamos diciendo, a ese resultado lo tengo que multiplicar por 2. Entonces 2 por 2/3 nos quedan 4/3 unidades de área. ¿Entendieron hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos con volumen entonces. Tenemos que encontrar mediante integrales dobles el volumen del cuerpo definido en el primer octante y limitado por los planos igual, vamos a, mientras que se vaya graficando. El primer octante se refiere a la zona del espacio que está limitada obviamente por el plano XZ, el plano YZ y el plano XY, ¿sí? Esta parte que es la parte, este espacio positivo, digo, donde tenemos todas las... los ejes son positivos, en este espacio sería el primer octante. Ilimitado dice que está limitado por los planos igual a 1 menos X. Este plano sería, para que lo veamos, en el plano XY. Igual a 1 menos X es una recta, es esta recta, que corta al eje X en 1 y corta al eje Y en 1. Esa recta, cuando nosotros estamos trabajando en el espacio, es un plano. Fíjense que corta, acá, corta al eje X en 1, al eje Y en 1, y sería este plano que tenemos acá. Ese plano va a estar limitando, es un plano que no corta nunca al eje Z. Entonces, esta cara que ustedes ven acá de azul corresponde a ese plano. Obviamente después vamos a estar limitando con las otras funciones, pero es para que entiendan cómo se va formando ese volumen. Después tenemos la función, voy a borrar así no nos confundimos, tenemos la función z igual a 1, z igual a 1 sería este plano, es un plano donde todos los valores de z son 1, es un plano paralelo para cualquier valor, cualquier par xy, z siempre va a ser 1. Es un plano que es paralelo al plano xy. Entonces, dentro del sólido que nosotros formamos, estamos viendo que la base, esta basecita, corresponde a z igual a 1. Y por último, tenemos que también tenemos z igual a 2 menos x, sería este plano donde cuando, bueno, acá tendría que seguir un poquito más, si esto fuera más largo, vamos acá a tener 2. Cuando x es 0, z vale 2, cuando z es 0, x vale 2. Entonces es un plano que está inclinado, que no corta al eje Y, porque fíjese que no tengo la variable. Si nosotros nos falta esa, por ejemplo en este, no tenemos la variable z, no va a cortar al eje z. Acá no tenemos la variable Y, entonces no va a cortar al eje Y. Esta cara que nosotros vemos acá, que es de color rosado, entonces pertenece a ese plano z igual a 2 menos x. Entonces, entre z igual a 1, que era el plano ese paralelo al plano XY, que nos formaba esa base. Entre el plano Z igual a 2 menos X, que es el que graficamos recién, y el plano Y igual a 1 menos X, nos van a estar limitando este volumen en el primer octante. Fíjense que estamos limitados también por el plano XZ, por eso tenemos esta pared acá, y estamos limitados por el plano IZ que nos forma esta pared de atrás. Estamos trabajando en primer octante. De esa manera entonces nosotros tenemos formado ese volumen que es el que tenemos que calcular.
siempre nos vamos a dar cuenta, nosotros qué necesitamos identificar. Para el volumen necesitamos, como vimos antes, lo vamos a escribir acá, volumen es igual, en integrales dobles, a la integral doble en un determinado dominio de la función techo menos la función piso, diferencial de x, diferencial de x. Entonces, siempre la función techo y la función piso va a tener involucrado una variable z, ¿sí? Porque función techo y función piso, nosotros ¿dónde lo vemos? En la altura lo vemos cuando nos movemos en z. En este caso, nuestro piso es z igual a 1 y nuestro techo es z igual a 2 menos x. Vemos dónde está la base y dónde está el piso. Siempre entonces vamos a tener que tener una variable z para que nosotros podamos identificar cuál es el techo y cuál es el piso. Y después, en este caso también va a estar limitado también lateralmente. Ahora, el plano igual a 1 menos x lo habíamos podido graficar en el plano de XY. Entonces, esa recta igual a 1 menos x nos va a estar determinando el dominio. Fíjense que por arriba de esto, nosotros vamos a tener el volumen que definimos. Es como si fuera, vamos a borrar esto, lo que nosotros tenemos graficado en el plano es esto que está acá. Esto que ven acá es lo que graficamos ahí. Entonces, arriba de eso, este volumen, si nosotros lo proyectamos sobre el plano XY, nos va a definir este dominio. Ese dominio es quien nosotros nos va a indicar los límites entre cuales tenemos que integrar. Entonces, tenemos la recta igual a 1 menos x, y además sabíamos que estábamos trabajando en el primer octante, entonces también va a estar limitado por el eje x y por el eje y, tal cual como vemos en el gráfico del volumen. Este va a ser nuestro dominio y de ahí nosotros vamos a sacar los límites. Vamos a borrar. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Si de ahí vamos a sacar los límites, nosotros podemos integrar. Si lo hacemos con respecto a x, si lo hacemos en primer lugar con respecto a x, vamos a tener que movernos desde el eje igual a 0 a la recta. Si acá vamos a tener que despejar, nos va a quedar 1 menos y, porque tengo que despejar x, nos va a quedar 1 menos y. Y en y, la intersección que es de 0 a 1. También podemos hacerlo como lo está planteado acá. Podemos movernos desde, si lo hacemos integrando primero con respecto al eje y, entonces vamos a ir de 0 a 1 menos x, que es la recta también, siempre va a ser igual, y en x de 0 a 1. De las dos maneras podemos plantearlo, de cualquiera de esas dos maneras. Claro, bueno, ahí se lo habías puesto abajo también, que cualquiera de esas dos maneras podíamos plantearlo. Ya habíamos identificado, tenemos el dominio, tenemos los límites, digamos, que los definimos a partir de esa proyección que hace este volumen sobre el plano. Tenemos el dominio, de ahí sacamos los límites, y la función techo y la función piso que la podemos identificar con estas superficies. Acuérdense que siempre donde tengamos la variable z nos van a definir el techo y el piso. Entonces, el cálculo de volumen nos va a quedar, como les decía antes, la integral doble en un determinado dominio, función techo menos función piso. ¿Quién es el techo entonces? Es el plano z igual a 2 menos x, o sea que vamos a tener 2 menos x, va a ser el techo, menos el piso, que es 1, z igual a 1, entonces menos 1.
podemos esto sumar, tenemos 2 menos 1, nos va a quedar 1, por lo cual lo que vamos a integrar es 1 menos x. Y vamos a ver los límites que habíamos dicho que podíamos hacerlo de cualquiera de estas dos maneras. En este caso lo que hicimos es integrar primero con respecto a y, es decir que los límites van a ir de 0 a 1 menos x. Integramos esto con respecto a y, esto nos va a quedar y menos xy, o sea, la integral del diferencial de y es y la integral de menos x diferencial de y va a ser menos xy. A esto lo vamos a tener que reemplazar por los límites. En este caso vamos a reemplazar para el límite superior, vamos a reemplazar a la y por 1 menos x, entonces nos va a quedar 1 menos x por, ahora reemplazo la y, 1 menos x. Todo esto para el límite inferior, menos el inferior, o sea, reemplazo a las y por el inferior y se van a anular los dos. Vamos a sumar acá lo que es los términos semejantes o ordenar un poco esto y vamos a llegar a esta expresión. 1 menos 2x más x cuadrado. Ahora sí integro con respecto a x y a eso que integré le vamos a aplicar la regla de Barrow entre sus límites que eran entre 0 y 1 con respecto a x. Reemplazo el límite superior, vamos a obtener 1 menos 1 más 1/3 y para el límite superior inferior, cuando reemplacemos a la x se va a anular todo, por lo cual el volumen que está encerrado por esas funciones, por esas superficies, es 1/3 unidades de volumen. Y también nos dice calcular el área del dominio, es decir, que tengo que calcular esta área. ¿Qué va a cambiar? Para esa área, los límites que nosotros habíamos planteado son los mismos. Cualquiera de estos dos podemos utilizar, solamente que ahora lo que sería función techo menos función piso, o sea, esa función sería 1, ¿sí? Que es nuestra, como habíamos definido que se calcula el área, y vamos a usar los mismos límites porque el dominio de integración de este volumen tiene un área y es esa área la que nosotros vamos a estar calculando, es el área del dominio. Entonces usamos los mismos límites y vamos a tener la integral del diferencial de y, va a ser y, es y, aplicamos la regla de Barrow entre el límite superior que es 1 menos x y el límite inferior que es 0, reemplazo a la y por 1 menos x, menos el inferior que va a ser 0. Por último, integramos con respecto a x, vamos a tener entonces la integral del diferencial de x es x, menos la integral de x diferencial de x que es menos x cuadrado sobre 2. Aplicamos otra vez la regla de Barrow entre 0 y 1 y vamos a obtener que el área, esta área de ese dominio es 1/2. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Tengo que calcular, por ahí ustedes díganme si a lo mejor yo voy un poco lento, si quieren que vaya más rápido, voy más rápido, porque a lo mejor les explico cosas que ustedes ya conocen. Tenemos Profe, que por calcular. ahora se entiende, pero ahora después cuando me pongo yo a hacer el ejercicio, capaz que sea otra cosa. Sí, a veces Claro, pasa. siempre pasa así, profe. Sí. Bueno, acá tenemos que calcular el volumen que está definido en el primer octante. Otra vez vamos con el primer octante, por la función también x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Recuerden que esto es un cilindro que está centrado sobre el eje, o sea, su eje de revolución es el eje Z. Vamos a graficarlo acá. X cuadrado más y cuadrado en el plano es esta circunferencia de radio 3. Ahora imaginen que esa circunferencia de radio 3, acá tengo 3 y 3, genera entonces un cilindro, ¿sí? Ese cilindro que está revolucionando alrededor del eje Z.
Eso es lo que sería. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9 en el plano es una circunferencia. Cuando estamos en el espacio, tenemos un cilindro. Además, también vamos a tener Z igual a 2X más 2. Esto es un plano. Un plano, fíjense que va a cortar cuando X es igual a 0, Z es igual a 2. Va a cortar al eje Z y al eje X, acá tendríamos que seguir un poquito para atrás, va a cortar en la parte negativa del eje. Cuando Z es 0, X vale 1. ¿Sí? Menos 1, perdón, menos 1. Entonces es este plano, va pasando por ahí atrás, es un plano que está inclinado, que corta al eje Z, al eje X en la parte negativa del eje, al eje Y no lo corta, entonces ese cilindro está como truncado, imagínense que está cortado por ese plano, ese plano. Vamos a ver. Ese plano entonces nos va a estar determinando esta cara, ese corte que tiene con el cilindro, es esto. Esta parte que vemos acá adelante pertenece al cilindro que está como cortado. Y obviamente tenemos el otro plano que es Z igual a 2, que nos va a definir entonces el piso, esto que ustedes ven acá, ese piso, ese plano, Z igual a 2, está limitado también en el primer octante, porque era lo primero que teníamos que ver, que está en el primer octante, y está limitado por la circunferencia, por el corte, por el cilindro. Entonces, todo esto, todo este volumen, si yo lo estiro, vamos a ver que nos va a generar esto en el plano XY. Nos genera esta proyección sobre el plano XY, que es lo que vemos acá. La circunferencia, X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. En el primer octante, por eso está limitado por el eje Y y el eje X. Esto es lo que vamos a tener. Obviamente, estos dos no los podemos graficar en el plano. Siempre tenemos que ver, para ver el dominio, cuál de esas funciones podemos graficar en el plano, para poder determinar el dominio, que es importantísimo para los límites de integración. Estas dos funciones, z igual a 2 más, igual a 2x más 2 y z igual a 2, no nos van a definir el dominio, sino que nos van a estar dando los límites en los límites de la función techo y la función piso. Eso es lo que nos van a estar indicando. Y después, las otras funciones, por ejemplo, como x cuadrado más y cuadrado, es quien nos va a estar limitando lateralmente al volumen, y es lo que nosotros podemos graficar en el plano para poder limitar el dominio y sacar los límites de integración. Bueno, entonces, ¿cómo podemos plantear? Bien, si nosotros vamos a nuestro dominio, integramos primero con respecto a Y, vamos a ir desde el eje 0 a la circunferencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar de acá, y cuando nosotros despejamos Y, vamos a tener Y cuadrado igual a 9 menos X cuadrado. Sigo despejando Y y me va a quedar más menos la raíz de 9 menos X cuadrado. ¿Por qué usamos la positiva? Porque esta es la parte positiva, la semicircunferencia, digamos, positiva. Entonces, por eso es que utilizamos, es como las parábolas. Las parábolas también tienen una rama positiva y una rama negativa. Bueno, la circunferencia es lo mismo. Entonces vamos a utilizar la raíz positiva. Y en X, ¿cuál es el radio de la circunferencia? 3. Entonces, en X
vamos a ir de 0 a 3, como ven acá. De esa manera podemos plantearlo. ¿Cuál sería la otra manera? Entonces, borramos. La otra manera sería integrar con respecto a x. Cuando yo integro con respecto a x, vamos a ir desde el eje 0, ahora la circunferencia va a ser la raíz cuadrada de 9 menos y cuadrado, porque yo de acá voy a despejar la x en lugar de despejar la y en y de 0 a 3 para completar. O sea que de esta manera o de esta manera podemos plantear, de cualquiera de las dos maneras, la que quieran. Bien, entonces, vamos a empezar. El volumen, entonces tenemos planteado los límites de integración, lo que nos falta es definir función techo y el piso. El techo, como habíamos dicho, era el plano, z igual a 2x más 2, es ese plano, fíjense cómo, este es el cilindro, ese cilindro queda como cortado, como si fuera, imagínense que este fuera el cilindro. Esta parte la corta ese plano y esta parte la pierde. Bien. Entonces, el techo es el plano z igual a 2x más 2 y el piso es z igual a 2, ¿sí? ¿Quién está por arriba? Esto siempre lo vamos a ver de esta manera. ¿De dónde a dónde? La base es z igual a 2 y el techo z igual a 2x más 2. Entonces planteo podríamos ver en hasta acá dicen, alguien me pregunta la altura, ¿qué altura tiene el cilindro? ¿Sería este pedacito, hasta dónde llega este punto? ¿Me quieren preguntar? ¿Eso sería? ¿A eso se refieren? Bien. Un cilindro no arranca ni termina. Esa circunferencia que nosotros vemos acá continúa tanto para arriba como para abajo. Es infinito. ¿Quién nos va a limitar el cilindro? Es el plano, z igual a 2, lo corta, y después lo corta el otro plano. Entonces ahí nos genera este punto. Acá estamos en z igual a 2, y este punto de acá, ¿hasta dónde termina? Que sería esto, ¿hasta dónde termina? Si es eso lo que me están preguntando, ¿qué vamos a hacer? Este punto es x igual a 3. ¿Cómo sé eso? Porque ahí tenemos el radio del cilindro. Entonces, si nosotros buscamos el valor en z, reemplazamos acá en el plano, porque es con el plano con quien se está intersectando. Cuando x es igual a 3, z entonces es 8. ¿Ven cómo ven acá? 8. Bueno, entonces, el límite superior que era el techo, 2x más 2, y el piso que es 2, o sea, el techo menos el piso. Fíjense que este 2 menos 2, esto se nos va a simplificar y nos va a quedar solamente 2x. Este 2, que es una constante, si yo quiero lo puedo ya sacar afuera de la integral, porque es una constante. Pero bueno, lo podemos dejar porque se va a terminar simplificando. Estamos usando entonces este planteo, vamos a integrar con respecto a x primero. Cuando integro con respecto a x, nos va a quedar 2 por x cuadrado sobre 2, por lo cual el 2 y el 2 se van a simplificar. Y tengo que aplicar la regla de Barrow entre esos límites, entre 0 y la raíz de 9 menos y cuadrado. Entonces, cuando reemplazo a la x, reemplazo por el límite superior, nos va a quedar solamente 9 menos y cuadrado, porque la raíz se va a simplificar con el 2, y nos va a quedar 9 menos y cuadrado, menos el límite inferior que es 0.
Entonces, a esto que es 9 menos i cuadrado, lo integramos con respecto a i, que es 9i menos i al cubo sobre 3. Y por último, otra vez hacemos límite superior, 9 por 3, 27, menos, acá vamos a tener 3 al cubo, que es 27 sobre 3, nos va a quedar 9. Menos el inferior, que va a ser 0. Sumamos esto y nos va a quedar 18 unidades de volumen. Bien. Ahora tenemos que encontrar el volumen que está definido por x cuadrado. Vamos a empezar con este. X cuadrado más y cuadrado igual a 16. Es lo mismo que teníamos antes. Es un cilindro, nada más que ahora de radio 4. Este cilindro lo voy a hacer en el primer octante para que... Pero obviamente ustedes saben que esto continúa, ¿sí? Damos toda la vuelta. Normalmente graficamos el primer octante porque es más, se entiende. Es un cilindro entonces que, fíjense, acá no tengo el eje Z, que nos está indicando que entonces ese cilindro está revolucionando sobre ese eje, sobre el eje Z. Y después tenemos otro cilindro que es x cuadrado más z cuadrado igual a 16. Este cilindro también es, tiene el mismo radio, que es 4, pero a diferencia del otro, en este caso es un cilindro que va a revolucionar alrededor del eje Y. Es un cilindro que va a ser de esta forma, ¿sí? Está de manera horizontal. En vez de estar vertical como el otro, está horizontal. Entonces, entre ellos dos se va a generar una intersección en el primer octante. También tenemos que solamente en el primer octante vamos a trabajar. Esto que ven acá pertenece a el cilindro x cuadrado, vamos a poner acá, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, es decir, el cilindro que revoluciona sobre el eje X. Este cilindro que viene va a estar luego cortado o intersectado por este cilindro que ustedes ven, esto verde, pertenece al cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 16. Entonces, esa cara que ven de color verde es del cilindro que está horizontal, que está acostado, y esta cara que vemos de color azul pertenece al cilindro que está vertical. Entre ellos se genera esta intersección. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Es bastante fácil darse cuenta de algo, que este cilindro, fíjense que tiene la variable z. Entonces, estamos trabajando en el primer octante, por lo cual quiere decir que no hay otro plano más que ese, por lo cual el piso va a ser el plano XY. Por eso estamos trabajando solamente en el primer octante. Tenemos plano XY, plano XZ y plano YZ. Por eso solamente tomamos esa parte de la intersección de esos dos cilindros, porque solamente estamos trabajando en ese espacio. Bien, entonces acá nuestro piso va a ser Z igual a 0, o sea, el plano XY. Todo esto es nuestro piso. ¿Quién va a ser nuestro techo? Va a ser seguramente esta función, nos va a definir porque es la que tiene la variable Z. Bien, entonces yo de esa manera ya tengo definido el piso y el techo. Luego, este cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 16 es el que va a estar limitando lateralmente, por eso vemos esta cara, fíjense que es la que limita ese volumen lateralmente. Eso, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, yo lo puedo graficar en el plano, entonces ahí podemos ver que eso va a ser lo que limita lateralmente, es una circunferencia de radio 4, y la proyección, como estamos trabajando en primer octante, otra vez primer octante, entonces este sería nuestro dominio de integración. ¿Cómo podemos plantear?
Vamos a borrar todo de vuelta. Si queremos integrar primero con respecto a y, es decir, trazo las rectas con respecto a y, voy a moverme desde el eje 0 a la raíz de 16 menos x cuadrado. De acá lo despejo. Despejamos y vamos a obtener esa raíz. Y en x, obviamente, de 0 a 4, que es el radio de la circunferencia. También podríamos hacer de integrar primero con respecto a x. O sea, vamos a plantear rectas con respecto a x. Siempre vamos a tener los mismos límites. Vamos a ir de 0 a la raíz de 16 menos y cuadrado. Despejamos nuevamente de acá, despejamos x. Y por último, ¿cómo vamos a hacer de 0 de y? Va a ser de 0 a 4, que es el radio de la circunferencia. Podríamos usar cualquiera de las dos, pero tenemos algo con lo cual vamos a ver que una de las dos maneras es más simple de integrar. La función techo, nosotros de aquí vamos a tener que despejar z, porque cuando nosotros planteamos función techo y función piso, tienen que ser funciones explícitas de z, es decir, z igual a una función de xy. Entonces yo voy a tener que despejar z de acá, y cuando despejemos, vamos a ver que eso nos va a quedar la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. Y el piso que es 0, o sea que el planteo de función techo menos función piso nos va a quedar la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado menos 0. Listo, solamente vamos a tener la raíz. Entonces, dentro de estos dos, nos conviene el primer planteo, porque fíjense que el límite superior es igual a la función que vamos a integrar. Nos va a quedar igual. Entonces, de alguna manera eso se va a simplificar. Si nosotros usaríamos esta, nos van a quedar, va a ser un poco más complicado de integrar, porque después vamos a tener dos raíces que se van a estar multiplicando. Entonces, nos conviene hacerlo con el primer planteo. Así que, acá, a partir de esto también, la semana pasada veíamos que el orden de integración nos ayudaba a lo mejor a no tener que particionar dominio. Pero ya vimos hoy, creo que en otro ejercicio anterior también, de que el orden de integración también puede ayudar a que sea más simple el cálculo integral. Entonces, aun cuando de las dos maneras tengamos una única integral, fíjense que entre estos dos nos conviene esta, porque la integral va a ser más fácil de resolver. Entonces, la integral de esta raíz con respecto a y, todo esto es una constante, o sea que nos va a quedar solamente, acá vamos a ver, esto es una constante cuando estoy integrando con respecto a y, entonces nos va a quedar y por la raíz cuadrada, o sea, todo esto como si fuera un número. A eso lo voy a tener que, o sea, a la y la voy a tener que reemplazar por límite superior menos el inferior, es decir, reemplazo por el límite superior, que es la raíz de 16 menos x cuadrado, por la raíz de 16 menos x cuadrado. Acá se nos van a simplificar las raíces. Obviamente con el límite inferior eso se va a anular. Esta raíz, esto nos va a quedar al cuadrado, por lo cual la raíz cuadrada con el cuadrado se va a simplificar y solamente nos va a quedar 16 menos x cuadrado. Con respecto a x ahora tenemos que integrar. Integramos entonces esto con respecto a x, valuamos en sus límites y vamos a llegar que el volumen es 128 tercios. Bien. Bueno, y acá tenemos que encontrar el volumen en el primer octante, que está limitado por z igual a x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esto es una parábola, pero una parábola que en lugar de estar, una parábola así como la más básica, digamos, si nosotros tenemos la parábola y igual a x cuadrado, tenemos esta parábola. Si a x cuadrado le agregamos 1, lo que tendríamos es esa misma parábola desplazada a una unidad. Bueno, lo mismo acá. Tenemos una parábola que va a estar desplazada una unidad.
necesitamos entonces, necesitamos encontrar el volumen en el primer octante, que está limitado por esa parábola, y el dominio, ahora vamos al plano, el dominio va a estar limitado por la recta igual a x. Fíjense que esta recta en el espacio nos genera este plano. Es para que veamos mejor el volumen que se genera. Este plano, bueno, ahí vamos a hacerlo un poquito más lejos, así. Este plano, que sería esta cara que ven acá. Después tenemos igual a 2, es esta recta. Esa recta en el espacio es este plano. Un plano que en todos los puntos y es igual a 12. Es paralelo al plano XZ. Ese plano nos va a generar este corte, esta otra cara de ese volumen que tenemos encerrado. Y por arriba, obviamente, ya lo dice el ejercicio, que el volumen va a ser en el primer octante, o sea que nuestro piso va a ser z igual a 0, limitado por esta parábola, que es la que viene por acá arriba, esta cara que vemos acá, esto que vemos acá, es la parábola. El piso va a ser z igual a 0 porque estamos en el primer octante, entonces ya tenemos piso y techo. Y quiere decir que toda esa parábola, imagínense que si tendríamos que calcular, tenemos esta parábola, calcular el volumen en el primer octante, limitado por esa parábola, sería infinito, porque esta parábola sigue, el primer octante también se extiende, o sea, ¿quién nos va a estar limitando? Este dominio. Si yo diría, calcular el volumen del sólido en el primer octante limitado por esta parábola, no tengo límites. Los límites los está dando estos planos. El plano igual a x, que es esta recta, y el plano igual a 2, que es esta recta. Fíjense que lo que nosotros encontramos acá, que va a estar obviamente limitado por el eje Y, porque estamos en el primer octante, es lo mismo que tenemos acá como proyección de todo ese volumen. Bien. Entonces, ya sabemos que z igual a 0 va a ser nuestro piso, porque estamos en el primer octante, y z igual a x cuadrado más y cuadrado más 1 va a ser nuestro techo. Siempre aquellas funciones donde tengamos la variable z ya sabemos que van a estar dándonos el techo y el piso. Las otras funciones son las que nos van a estar limitando por los lados, son las que vamos a poder graficar en el plano y nos van a definir el dominio. Entonces, podemos plantear, observando este dominio, porque tengo que plantear los límites, el techo y el piso ya lo tengo, que es x cuadrado más y cuadrado más 1, menos 0, que sería acá, z igual a 0, pero bueno, no nos va a cambiar. Entonces, lo que podemos hacer es, si integramos con respecto a y, es decir, planteo rectas paralelas a y, siempre voy a ir de la recta igual a x a la recta igual a 2. Y en esta intersección, que es la intersección de esas dos rectas, estamos acá, vamos a tener entonces que en x vamos a tener que ir de 0 a 2. Si quisiéramos hacerlo primero con respecto a x, borramos esto y vamos a tener que planteo rectas ahora paralelas a x y también los límites se mantienen. Vamos a ir desde el eje igual a 0, x igual a 0 digo, a la recta x igual a y. Y en y, para completar todo, de 0 a 2. Bien, cualquiera de estos dos podemos usar. En este caso, como está calculado acá, se usó el segundo. Entonces, integramos con respecto a x entre 0 y y. Si integro esto con respecto a x, este primer término me va a quedar x al cubo sobre 3.
Este segundo término me va a quedar x por y cuadrado, porque es una constante, y en este nos va a quedar x. Eso lo vamos a reemplazar a todas las x por y para el límite superior. Entonces vamos a obtener y al cubo sobre 3 más, acá se va a multiplicar, y por y cuadrado nos va a quedar y al cubo más y, menos el límite inferior, o sea, cuando yo reemplazo todas las x, acá se va a anular, o sea que acá sería menos 0, no es necesario poner. Integramos por último con respecto a y cada uno de estos términos. Acá podemos sumar primero porque son términos semejantes. 1/3 más 1 nos va a quedar 4/3 y al cubo más y. Ahora sí podemos integrar y vamos a obtener 4/3 por y a la cuarta sobre 4. Entonces los 4 se van a simplificar y nos va a quedar 1/3 y a la cuarta. Y el segundo término nos va a quedar y cuadrado sobre 2. Todo esto aplicamos la regla de Barrow, reemplazo a las y por 2. El límite superior nos va a anular todo, o sea que solamente este límite nos va a dar el resultado, que es 22/3 unidades de volumen. Bien. Bueno. ¿Han entendido? Sí, profe. Bueno. ¿Tienen estos dos ejercicios para resolver? Así que si quieren nos tomamos un rato para que los resuelvan. No sé si los de la semana pasada los pudieron hacer, si tuvieron alguna duda, porque recuerdo que no los habíamos hecho en el momento porque ustedes estaban con un examen, pero no sé si después tuvieron tiempo de hacerlo, si tienen alguna duda. Bueno, hagamos esto entonces. Y en un rato nos conectamos de vuelta para ver si pudieron hacer los ejercicios. ¿Sí? Bueno, más o menos, no sé, 10 menos cuarto, para que tengan tiempo. Porque yo sé que esto les cuesta más, por ahí ver los límites de integración. Bueno, profe. Perfecto, Bueno. profe. Bueno, ¿estamos? Bueno, un ratito nos conectamos. Chau, chau. Ah, pero alguien me está preguntando, Matías, el 10 de la semana pasada, ¿lo vemos después cuando volvemos, te parece? Ah, bueno, ¿cuál sería el ejercicio? Decime cuál es. ¿Cuál es el ejercicio? El 10 de integrales. Ah, de la guía sería. A ver. Bien. Acá. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Teníamos que calcular la integral doble de esta función x por e a la y, diferencial de x, diferencial de y, en el dominio de integración que estaba definido por x igual a 1, esta recta, y igual a 0, que es el eje x, e y igual a x cuadrado, que es la parábola. Entonces el dominio estaba determinado por esas funciones.
¿Cómo podíamos plantear el dominio? Podíamos hacerlo, por ejemplo, si integramos primero con respecto a y, podemos hacerlo de las dos maneras, o integrando con respecto a x o integrando con respecto a y, los límites no van, o sea, de las dos maneras vamos a tener una sola integral. En este caso está hecho con respecto a y, es decir, planteo las rectas y voy a ver que los límites se van a mantener desde el eje a la parábola. Entonces, va a ser de 0 a x cuadrado, y con respecto a x me voy a estar moviendo de 0 a 1, de 0 a 1, que es donde tengo esta recta x igual a 1. Entonces tengo que integrar esto, x por e a la y, con respecto a y. La integral de e a la y diferencial de y es e a la y. Y ahora vamos a reemplazar a la y por el límite superior, es decir que nos va a quedar x por e a la x cuadrado, menos, ahora reemplazo con el inferior que es x por e a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1, o sea que acá vamos a obtener menos x. Este número nos va a quedar e a la 0 es 1, por x nos va a quedar x. Y a todo esto lo tengo que integrar con respecto a x. Este primer término es el que puede generar algún problema por ahí, pero Sí, es ese bastante profe, simple. Es una No me acuerdo. sustitución, un cambio de variable, es una sustitución. Si tenemos que hacer x cuadrado, si yo digo que t es igual a x cuadrado, cuando derivamos esto, el diferencial de t va a ser igual a 2x diferencial de x. Entonces, reemplazamos, vamos a hacer esto, lo hago. Si voy a tener la integral de x e a la x cuadrado diferencial de x. Entonces, vamos a tener x por e a la t. Si despejo de acá diferencial de x, me va a quedar diferencial de t sobre 2x. Esto y esto se me va a simplificar y me va a quedar la integral de e a la t diferencial de t, bueno, sobre 2, que es una constante. La integral de e a la t es e a la t, o sea que vamos a tener 1/2 de e a la t. Vuelvo otra vez a la variable nuestra, a la que teníamos, y vamos a tener 1/2 de e a la x cuadrado. Eso es todo. 1/2, esto entonces vamos a tener 1/2 de e a la x cuadrado, y ahora nos queda integrar este término, o sea que va a ser menos x cuadrado sobre 2. Y a todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y 1. Evaluamos eso y vamos a llegar entonces, podríamos dejar expresado el resultado de esta manera, ¿sí? Acuérdense que si acá tenemos e a la 1, lo pueden dejar de esa manera. Si tenemos e a la 0 es 1. Lo pueden dejar así o si no en decimales. Pero solamente es hacer una sustitución, un cambio de variable. ¿Se entiende? Sí, profe, muchísimas gracias. Bien. Bueno, entonces, son las y 20. Bueno, las menos cuarto, entonces, seguimos. Chau, chau. Bueno, ¿cómo les fue con los ejercicios? ¿Pudieron hacer alguno? Yo los hice, profe, pero el de volumen me costó un poquito, digamos. No estoy muy segura de lo que hice. Bueno. El de área, ¿lo pudieron resolver? Sí. Bueno. A ver. Vamos a ver. Yo por ahí lo que pienso es, para aquellos que lo hicieron, el de área tiene que darles 8 y el volumen da 27 medios. Si todavía no los lograron hacer, o porque no entendieron, por ahí me parece que antes de que yo se los muestre, por ahí tendrían que tomarse ustedes un tiempo más para tratar de resolverlos
y después ver cómo es la solución, porque si no seguiríamos haciendo lo mismo, que es explicarles ejercicio, y me parece que tendrían que tratar de hacerlo ustedes. Al menos que tengan alguna duda, algo de cómo plantear los límites, por ejemplo, en el primero, no sé, ¿qué les parece? ¿Quieren un poco más de tiempo para tratar de resolverlos o prefieren verlos ahora? Yo tuve duda para plantear los límites en el de volumen, profe. El Pero volumen. bueno, sí. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver eso. Entonces, por lo menos vamos a ver el planteo, después ustedes resuelven las integrales. Bien. En este caso tenían que encontrar el área que estaba encerrada por dos parábolas. Las dos parábolas son parábolas horizontales. Una es y cuadrado igual a 4 menos x, que es esta que tenemos acá. Y la otra es y cuadrado igual a 4 menos 4x, que es esta. ¿Qué nos conviene? Cuando están así horizontales es más fácil darse cuenta. Si nosotros trazamos rectas que sean paralelas al eje X, siempre vamos a tener el mismo límite inferior y superior. Ahora, si nosotros lo haríamos con respecto a Y, fíjense que a partir de este punto los límites cambiarían. O sea, acá iríamos desde la... ¿Dónde dejé? Espérenme un segundito, que me falta... Ahí está. En cambio, si nosotros quisiéramos plantear con respecto a Y, a partir de este punto, cambiarían los límites. Entonces, nos conviene plantearlo primero con respecto a X. Cuando hacemos eso, entonces decimos, si lo hacemos con respecto a X, vamos a ir desde la parábola, esta parábola, que vamos a tener que despejar X de esa parábola para que nos quede esta función de Y. Cuando yo despejo nos va a quedar 1 menos Y cuadrado sobre 4. Hacia la otra parábola, que también vamos a despejar X, nos va a quedar 4 menos Y cuadrado. Límite inferior, límite superior. Y con respecto a Y vamos a ir desde menos 2, fíjense las intersecciones, desde menos 2 a 2. Como vimos en otro ejercicio antes, esta área es la misma que esta. Entonces nosotros podríamos plantear que en Y fuéramos de 0 a 2, de 0 a 2 en Y, y a esa integral multiplicarla por 2 y obtenemos el área completa. Entonces ya tenemos un límite que sea nulo para que se nos anulen cuando apliquemos la regla de Barrow. Ese sería el mejor planteo entonces. Plantearlo de esta manera y multiplicar por 2. Si lo hacemos con primero integrando con respecto a Y, como vimos, no nos va a quedar una única integral. Y el del volumen, estamos a trabajar en el primer octante, está acotado por esta parábola, z igual a x cuadrado más y cuadrado, esta parábola que vamos a verla es una parábola. Esa parábola va a estar limitada por el plano, este plano que vemos acá. Si nosotros le intersectamos ese plano, nos genera entonces esta intersección que nosotros vemos acá, es del plano con la parábola. Entonces, esta recta la podemos graficar en el plano XY, porque es quien nos va a estar limitando lateralmente
y la función techo y la función piso, como siempre les digo, tiene que tener la variable z. Entonces, como estamos en el primer octante, el piso es z igual a 0, y desde z igual a 0, si yo voy hacia arriba, mi tope o mi techo va a ser la parábola, es decir, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Los límites de integración entonces, este va a ser, si yo proyecto ese volumen sobre el plano, vamos a tener como este triangulito que vemos acá, que sería el mismo, la recta x más y igual a 3, va a estar también limitado por los ejes, porque estamos trabajando en el primer octante. Entonces, este es nuestro dominio, y ahí vamos a sacar los límites, y la función techo, que es la parábola, y la función piso, que es z igual a 0. Para plantear los límites en el dominio, podemos hacerlo o integrando primero con respecto a x, o integrando primero con respecto a y, siempre los límites se van a mantener. Entonces los dejo para que ustedes, o sea, estas indicaciones... Profe, Sí. En el caso de estos así, de que tenemos los triángulos abajo, ¿siempre el piso va a ser z igual a 0? El piso es z igual a 0 porque nos está indicando el ejercicio que estamos trabajando en el primer octante. Entonces, al trabajar en el primer octante, por eso, esta pared acá, esta pared que está acá, uy, no quería moverlo, vamos a hacer así, ahí, para que quede igual. Esto que ustedes ven acá, esto que se genera, esta pared, corresponde al plano XZ. Esta otra que vemos acá corresponde al plano YZ. Es decir, cuando estamos en el primer octante, esos planos, tanto el XZ, el YZ y el XY, que es este, están limitando también el volumen. Solamente ahí necesitamos calcular el volumen. Y lateralmente también nos está limitando la recta, el plano X más Y igual a 3. Si yo no tuviera esta recta, este plano, X más Y igual a 3, entonces el volumen sería infinito, porque no está limitado con nada. Está limitado por este plano y Z0, pero nada más que lo corte. Si no, eso seguiría infinitamente. Podría haber sido a lo mejor que hubiese dicho primer octante, de esa manera estamos trabajando con X, Z y Z, pero a lo mejor también hubiésemos tenido Z igual a 1. Entonces ahí tendríamos, vamos a borrar todo para que se vea mejor, si fuera además, acá hubiésemos tenido otro plano que diga Z igual a 1, entonces acá que es 1, tendríamos este plano que nos estaría haciendo de piso. O sea, esta parte de acá abajo no estaría, ¿no? Esto no. Entonces, el piso sería 1, z igual a 1, y el techo, la parábola. Y lateralmente, obviamente, tenemos el plano XZ e YZ. Genial, profe, ahora entendí, gracias. Bien. Bueno, entonces, si alguno todavía no lo había podido resolver o no entendía cómo plantearlo, bueno, ahí tienen algunas indicaciones y traten de hacerlo. Yo de todas maneras ya les voy a dejar cargados los ejercicios, si los hacen hoy o cuando sea, ya los tengan ahí para revisarlo. Y la semana que viene vamos a hacer clase de consulta, voy a ver si les cargo algunos ejercicios para que repasen en estos días. Tengan en cuenta que en el examen no es que puntualmente los ejercicios que yo les suba van a ser ejercicios de examen, porque muchas veces ustedes toman como que a lo mejor después les tocan otro, oh, profe, pero este era más difícil que el que nos dio en la actividad complementaria. Todos los ejercicios que vimos hasta ahora, de la guía, de las clases, los complementarios, son ejercicios que pueden haber en el examen, pero no necesariamente van a ser exactamente iguales.
sino que los ayudan a ustedes a tener las herramientas para resolver los ejercicios del examen. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, entonces voy a ver si ya mañana o el fin de semana les puedo cargar algunos ejercicios para que tengan y resuelvan. Así de última, si tienen alguna duda, los vemos la semana que viene. También si tienen alguna otra duda de otros, cuando ahora se pongan a estudiar en estos días, también podemos volver a revisarlos. Así que bueno, seguimos la semana que viene entonces. Bueno, profe, muchas gracias. También les voy a dejar, antes de que me olvide, posiblemente en estos días yo ya habilite la sección del primer parcial, donde va a haber un archivo que ustedes lo van a tener que leer antes del examen, con todas las indicaciones de cómo van a tener que entrar al examen, cuánto tiempo va a durar, cómo tienen que ir respondiendo, todas indicaciones que van a estar en ese archivo y que las van a tener que leer antes del examen para que las tengan en cuenta. Cómo van a tener que subir los archivos después de sus ejercicios resueltos y demás cosas, que va a estar todo indicado en ese PDF que les voy a dejar ahí en esa sección. ¿Estamos? Bueno, profe. Bien, perfecto. Seguimos entonces la semana que viene. Adiós.